Buenas tardes, mi nombre es Verónica Parra y esta presentación está hecha con objetivo de la unidad 3 de base de datos. Primeramente, tendremos la presentación de nuestro equipo en este video, la base de datos que hemos elegido, las ventajas y desventajas de la misma, la instalación de MongoDB, que es la base de datos que hemos elegido, la interfaz gráfica de la misma y operaciones que podremos realizar en esta base de datos. Mi equipo está conformado por Christopher Solarte y mi persona. Ok, ¿qué es MongoDB? MongoDB es una base de datos orientada a documentos conocida por ser NoSQL, lo que indica que no utiliza solamente el lenguaje SQL, en la que los datos que se guardan lo hacen en una forma de objeto similar a JSON o JavaScript Object Notation, que es utilizada en una variedad de aplicaciones web, sistemas de análisis de datos, almacenamiento de registro y gestión de contenido donde se pueden aprovechar las opciones que ofrece. Se caracteriza por una capacidad de almacenar datos de manera flexible, es decir, que no tienes que trabajar necesariamente con una estructura de columnas y tablas, y esta permite distribuir los datos en múltiples servidores, lo que facilita el manejo de grandes volúmenes de información y ofrece un lenguaje de consultas que permite buscar, filtrar y realizar operaciones de datos almacenados, en los datos almacenados. Una característica resaltante es que puede trabajar con datos basados en ubicación, a diferencia de muchas otras bases de datos. ¿Por qué nosotros como grupo escogimos MongoDB y por qué deberías escogerlo? Para el uso de bases de datos orientadas a documentos, MongoDB es una de las opciones más fiables, ya que además de las ventajas que presenta, también es una de las bases de datos más utilizadas, lo que facilita la búsqueda de información para aprender respecto a las operaciones que se pueden realizar en la misma. También, gracias a la cantidad de información referente al uso y funcionamiento adecuado de MongoDB, se pueden aprovechar al máximo sus herramientas y las operaciones que se pueden realizar en la misma. ¿Cuáles serían algunas ventajas y desventajas de MongoDB? Como primera ventaja de MongoDB, podemos encontrar que proporciona controladores y librerías para una amplia gama de lenguajes de programación, lo que facilita la interacción de la base de datos desde diferentes aplicaciones y entornos de desarrollo. Otra ventaja que podemos encontrar es que MongoDB puede configurarse para que los datos se repliquen automáticamente en varios servidores, lo que garantiza la disponibilidad de los datos incluso en caso de fallos. La tercera ventaja de la que podríamos hablar es que su arquitectura interna, como el uso de los índices y el almacenamiento en memoria, contribuyen a un acceso rápido a los datos en caso de necesitarlos. En caso de las desventajas, podemos encontrar 4 resaltantes. La primera es que MongoDB se basa en la escalabilidad horizontal mediante la distribución de los datos en múltiples servidores. Esto puede ser una desventaja si se requiere un crecimiento vertical masivo en una sola máquina. La segunda desventaja sería que MongoDB no proporciona transacciones de atomicidad, consistencia, aislamiento y durabilidad completas, que garantizan la integridad y consistencia de los datos en múltiples documentos o colecciones. En nuestro tercer punto podemos resaltar que puede requerir más recursos de hardware en comparación a otras bases de datos. Y por último, tenemos que si se requiere una operación que involucre la combinación de datos de varias colecciones, se debe diseñar el esquema de datos considerando estas limitaciones. Ahora presentaré de forma breve cómo realizar la instalación de MongoDB. En nuestro buscador predeterminado o nuestro buscador de preferencia, en este caso sería Opera, vamos a escribir en la barra de búsqueda descargar MongoDB. Damos Enter y buscamos la primera opción, donde nos dice MongoDB Community Server Download. Debemos recordar que previamente debemos confirmar que nuestra computadora tenga los requerimientos necesarios para instalar MongoDB. En los mismos se recomienda que se debe tener al menos 1 GB de espacio por cada 100.000 elementos agregados. Y se prefiere trabajar con un sistema operativo de 64 bits y de más de 8 GB de RAM. Al acceder a la página vamos a bajar completamente y ahí podemos ver que se nos dan varias opciones. Podemos instalar el tipo de versión, por si queremos instalar una más antigua o la más reciente, la plataforma en la que estaríamos trabajando y además podemos elegir el tipo de archivo que queremos descargar. También hay otras opciones, pero en este caso estaremos usando las mismas que se nos ofrecen aquí. Vamos a darle a Download y como pueden observar, ahí mismo se comienza la descarga del archivo para la instalación de MongoDB. En mi caso no le cambié el nombre, solamente lo dejé así y le di a guardar. Ahí se comienza la descarga del archivo instalador y como podemos observar, en mi caso tardaría muchas horas, así que simplemente utilizaría el archivo que ya tenía. Abrimos los documentos en nuestra PC
y buscaremos en descargar el instalador ya descargado ahí y simplemente daremos doble clic para comenzar a ejecutarlo. Como podemos ver, ya se abre y el Windows Installer nos está diciendo que ya lo vamos a instalar. Simplemente al principio damos Next, aceptamos los términos y condiciones y seleccionamos si queremos descargar la versión completa o customizada, que en este caso sería la completa, y damos Next. Aquí comienza la instalación, se comienzan a descargar los archivos necesarios y toda la cuestión. Y ya instalado simplemente le daríamos a finalizar. Según la configuración de nuestro PC, lo más seguro es que aparezca la aplicación directamente en el escritorio, a lo que simplemente la abriremos y como podemos ver ya está completamente instalada. Nos da una bienvenida, a lo que le podemos simplemente darnos saltarlo, ahí nos da unas opciones de privacidad que podemos configurar según nuestro gusto. Y para comenzar a usarla, simplemente deberemos poner nombre del host, alguna réplica, rellenar el formulario y listo, eso sería todo. Ahora conoceremos un poco sobre la interfaz gráfica de MongoDB. ¿Cuáles son los manejadores gráficos más comunes utilizados en MongoDB? Nosotros hemos elegido 3. Lo que sería el MongoDB Compass, que viene instalado por defecto. Este proporciona una interfaz intuitiva y visual que permite explorar los datos, realizar consultas, crear y modificar documentos y visualizar la estructura de las colecciones. El segundo sería Robo3T, antes conocido como RoboMongo. Es de código abierto y multiplataforma. Ofrece una interfaz gráfica fácil de usar para realizar consultas, administrar índices, importar o exportar datos y explorar la estructura de la base de datos. Y por último tenemos NoSQL Booster for MongoDB. Incluye características como autocompletado de consultas, generación de consultas visuales, edición de documentos, importación y exportación de datos y generación de informes. Para finalizar, presentaremos algunas operaciones que podemos realizar en MongoDB, tales como inserción, consulta, eliminación y actualización de datos. Primero, si necesitamos insertar uno o varios documentos, tendremos este código. La opción de inserción nos sirve para añadir datos nuevos a nuestra base de datos. En la parte de consulta, en caso de que queramos revisar algún dato que esté en nuestra base de datos, podemos simplemente actualizar un documento o varios utilizando el código mostrado en pantalla. Para la eliminación, en caso de que queramos borrar alguno de los datos ya presentes, simplemente vamos a utilizar los códigos que se muestran. Y si queremos eliminar un solo documento o eliminar varios documentos al mismo tiempo. Y por último, en caso de que no queramos eliminar o añadir datos nuevos, simplemente utilizaremos la opción de actualizar, que sería con el código mostrado en pantalla. Eso sería todo, muchas gracias por su atención.